¿Subirá el pasaje, la tarifa? No, definitivamente no, eso está totalmente descartado. Eso se ha planteado en la mesa, que hay otros esquemas que permitirían, por un lado, buscar mecanismos que aumenten los ingresos y por otro lado, reducir los costos de operación. Vamos a dar la bienvenida a José Luis Díaz León, quien es gerente general de Lima Bus Internacional. ¿Cómo está, don José Luis? Buenos días, ¿cómo está? Muy agradecido. ¿El Metropolitano puede desaparecer o no? No creo que lleguemos a ese punto, pero sí estamos atravesando por una situación crítica, que además es un tema que recurrentemente se viene abordando cada año, porque no hemos tratado los temas de fondo. Hay problemas ¿Y cuáles son los temas de fondo? Hay problemas estructurales que se arrastran inclusive desde que inició la operación en el 2010, como por ejemplo haber sido totalmente desfasada esa operación al no tener los kilómetros de infraestructura necesarios hasta Caraballo. Se inició solamente con un recorrido hasta Naranjal, con lo cual se tenía el 30% de menores ingresos y menores pasajeros. ¿Cuántos años estimados. han pasado? Han pasado 14 años. ¿Y recién se dan cuenta? No, yo creo que ahí lo que ha habido realmente, y hay que decirlo abiertamente, es que desde el sector público, el Estado, vale decir, no se hizo lo necesario, que es el cumplimiento de lo que era establecido en el contrato, que la infraestructura tenía que ser hasta Caraballo. Claro. Los vehículos, ¿cuál es la condición de los vehículos en realidad? La condición de los vehículos es bastante óptima en virtud de lo siguiente. Nosotros, como parte del contrato, tenemos exigencias para nuestros planes de mantenimiento. Entonces, hemos sido observados, tenemos certificaciones y todo que ameritan realmente decir que de manera responsable y seria se viene ¿En otros haciendo el países mantenimiento. estos vehículos podrían ser considerados chatarra? No necesariamente, mire usted, hay un caso muy particular que sucedió en Bogotá, precisamente donde la primera fase del Transmilenio, que empezó el año 2000, fue llevado esos buses de esa flota hasta el año 2016, en que empezaron recién a renovarse, después de 16 años. El tema es plan de mantenimiento. Un vehículo... El año pasado, ¿sí? Usted reconoció que efectivamente no habían dado el mantenimiento adecuado a estos vehículos y sustentaba esto asegurando que por el tema de la pandemia no había los repuestos y obviamente pues no podían darle el mantenimiento adecuado a estos vehículos. No, no era el mantenimiento se continuó. Lo que sucede es que sencillamente había labores de carácter predictivo, por ejemplo, que tuvieron que dejar de hacerse. El mantenimiento integral para una flota como la nuestra se divide en tres aspectos. El mantenimiento predictivo es aquel que se adelanta a las circunstancias. Vale decir, si ocurre algún tipo de falla en algún bus, inmediatamente se hace un análisis causa-raíz para determinar si ese efecto se puede producir de manera recurrente en los otros buses. Inmediatamente se hace un plan de intervención con la finalidad de evitar todo lo que pudiera ocurrir luego. Eso se llama plan predictivo. Luego viene un mantenimiento preventivo, que es justamente los manuales y todo que señalan los fabricantes con respecto a todo el tema de mantenimiento que se tiene que hacer cada 10.000, cada 15.000, cada 20.000 kilómetros, recurriendo a, como le repito, a un plan integral. Y el correctivo es el que nunca queremos. Es aquel que se produce cuando ya la falla se da sin previo aviso y que evidentemente no existe en el mundo una flota que no pueda tener fallas que se puedan presentar además en los buses, ¿no? Pero yo creo que hay un buen plan de mantenimiento y eso está siendo constantemente supervisado además por la ATU. Ustedes quieren renegociar el contrato. ¿Qué piden? No es que nosotros querramos renegociar, sino que parte, digamos, del esquema tanto de ATU como de nosotros es llegar a entender que este contrato evidentemente ha tenido tantos incumplimientos que se ha distorsionado en el tiempo, por ejemplo, con unos indicadores que no se cumplen. Si usted no erradica a la competencia desleal que el Metropolitano tiene hoy en día, evidentemente no va a tener el número de pasajeros adecuado, con lo cual ya se crea una distorsión con respecto a los ingresos. Sin embargo, los costos son los costos y los costos se siguen incrementando. Es por eso creo yo que la ATU ha entendido, por lo menos en esta gestión, que efectivamente hay que ir al tema de fondo y es así como se está planteando ahora el establecer un decreto de urgencia que permita esta renegociación del contrato en un tiempo muy corto, no más de 3 meses. ¿Qué quieren renegociar? Tanto la ATU como nosotros queremos renegociar, no solamente es cuestión de parte nuestra. Pero usted no habla por la ATU. No, en el caso nuestro, nosotros lo que queremos es que evidentemente el contrato recoja lo que es la realidad. O sea, no podemos seguir con unos indicadores que no recogen la realidad y que además, en una fórmula económica que se plantea desde el inicio, no contiene hoy en día los datos necesarios para justamente proceder a hacer una redistribución de los ingresos adecuadamente. Claro, ¿cuándo se cumplen los plazos? Y le replanteo nuevamente la pregunta que le hice al inicio. ¿Podrían paralizar los servicios del Metropolitano?
A ver, no hay una decisión, por lo menos en el caso de Lima Bus Internacional, de ir hacia una suspensión. Tengo entendido que fueron 3 operadores. ¿Pero lo han que anunciado o no? No, fueron 3 operadores ¿Ya? que existen que indicaron ello. Lima Bus, no. En el caso de Lima Bus, nosotros apostamos justamente para que a través de esta mesa de trabajo que se ha hecho, el día de mañana estamos nuevamente convocados por ATU para encontrar solución, pero ojo, solución a los temas de coyuntura, ¿correcto? Para continuar dándole el servicio a la ciudad. Sin embargo, el tema de fondo es el que le menciono. Decreto de urgencia que permita la renegociación de los contratos para darle lo que requiere el equilibrio económico financiero a este contrato. Claro, pero ustedes aún están en etapa de preoperación. No está oficialmente la concesión iniciada, ¿no? Ahí hay, creo yo, una distorsión. Lamentablemente, este es un tema que se ha manoseado y cada opinólogo sale realmente a hablar sobre algo que ni siquiera se permiten leer el contrato. Yo le quiero decir, el contrato está vigente plenamente. Lo que no está dado es el inicio del plazo de la concesión, ¿correcto? El plazo de la concesión que era de 12 años. ¿Por qué? Porque existen adendas que O sea dicen, que cuando firmen el contrato, recién empiezan a contabilizar los 12 años. No, el contrato está firmado, el contrato está Ya. en ejecución. Le vuelvo a repetir, solamente dentro del contrato existe plazo de inicio de la concesión, 12 años. El mismo está sujeto a Cuando la entrega de la infraestructura. Ya. Cuando se pongan de acuerdo y firmen y oficialicen, recién se cuentan los 12 Recién años se hacia empiezan a adelante. contar los 12 años, es correcto. Y ahí cambiarán la flota. Es parte de lo que la ATU está planteando, entrar a un proceso de renovación de flota, que obviamente no podemos nosotros decir que no, tendremos que ir hacia ello también con un plan de renovación gradual que permita en un lapso de tiempo tener toda la flota nuevamente. Ustedes vienen recaudando y sin embargo no pueden pagar lo que ha costado estos vehículos. Lo tiene que pagar el Estado. Ya una parte ha sido pagada por los propios operadores. Todos los meses nosotros ¿Cuánto han estamos pagado pagando. ustedes Es una del parte total de la simplemente. deuda? ¿A cuánto asume la deuda? La deuda en soles equivalía a aproximadamente 117 millones, ¿correcto? Ya. De los cuales ya se han pagado alrededor de 50. Claro. Y en realidad hay una preocupación por estos laudos arbitrales que se vienen dando. Pero más que preocupación, yo lo que creo que tiene que Porque existir es creo lo que siguiente. ahí si hay también- incumplimientos, Claro. uno tiene que recurrir al arbitraje. Claro, pero a través de este arbitraje ustedes ya habrían cobrado aproximadamente 2.700 millones, ¿es Que no cierto se ha esto? cobrado. Eso es falso. O sea, por eso le digo que Ujú. hay laudos otorgados a algunas empresas, sí. En el caso de Lima Bus no tenemos nosotros un laudo a Claro, favor. pero a través de estos laudos sí están cobrando, No, el Estado no ha pagado ningún laudo. pero les deben. En todo caso hablaríamos Pero de que igual es existe una capital, deuda. es dinero. No, pero no está que va a pagado. ingresar. Hay que diferenciar. Una cosa es tener un saldo por cobrar y otra cosa es que realmente se la haga. Se la Claro. efectivicen. ¿Subirá el pasaje, la tarifa? No, definitivamente no, eso está totalmente descartado. Eso se ha planteado en la mesa, que hay otros esquemas que permitirían, por un lado, buscar mecanismos que aumenten los ingresos y por otro lado, y reducir los costos de operación, que eso es hacia donde tenemos que ir. O sea, es como cualquier empresa. Una empresa cualquiera, ¿qué es lo que tiene que mirar? Si yo no puedo aumentar mis ventas, aumentar mis ingresos, lo que comienzo también a mirar es cómo optimizo mis costos de operación o de fabricación de productos. Eso es lo que tenemos que hacer también en el metropolitano. Claro, pero ¿quién decide si una tarifa se eleva o no? ¿Lo deciden ustedes? La decide el consorcio coordinador, que es, digamos, de acuerdo al contrato, un instrumento que permite la actualización de los costos y, si fuera necesario... ¿Quiénes un conforman reajuste. ese consorcio? Somos 6 participantes, 4 ¿De operadores los cuales buses, 5 son ustedes o 4? 4 operadores de buses, La mayoría. un operador de recaudo y la ATU. O sea, ustedes tienen la sartén por el mango en todo caso. Sí, pero Tiene la mayoría. Pero existen reglas de juego para poder aplicar o no un incremento y eso está establecido en el propio contrato del consorcio coordinador. O sea, nadie puede hacer a su libre albedrío lo que se le ocurra. Y en el caso de la ATU tampoco, ¿no? Entonces, por eso repetimos, Protransporte en su momento, por largo tiempo, incumplió el contrato de concesión, lo que ha traído como consecuencia que las empresas operadoras vayan hacia el arbitraje, ganen los laudos, pero laudos que no han sido todavía pagados por el Estado. Hoy lo que se quiere buscar en este decreto de urgencia que permita la reestructuración del sistema para darle equilibrio económico-financiero pasan por varios temas. Uno de ellos es ver el tema de los laudos, efectivamente, ver el tema de que exista una oferta y un servicio eficiente a través de seguramente un plan de renovación vehicular. Y por otro lado, que el usuario no tenga por qué estar pagando las consecuencias de esto. Mire usted, mucho se habla, por ejemplo, por qué el metro, la línea 1 cobra un sol 50. Sí, pero lo que no se le dice al público usuario es que eso es lo que paga el público, pero hay una diferencia que la paga el Estado, que se llama subsidio directo al usuario. En el caso del metropolitano no es así.
El sistema tiene Claro, que pero asumir ustedes todos los cobran el costos. pasaje completo. Pues, ¿cuánto está el pasaje en el El pasaje Metropolitano? está a 3 soles 20. Pero Por eso. claro. Pero ese es para cubrir los costos de operación, pero es alto para el usuario, ¿no es cierto? Y si se habla hoy día de un incremento, ¿el público estaría dispuesto a pagarlo? Nosotros creemos que no. Por eso que lo que tenemos que ir es hacia una renegociación del contrato que permita inclusive ver la posibilidad de un subsidio por parte del Estado, no a los operadores. Esto sino quiere al decir, público usuario. en todo caso, quiere decir que el pasaje sí va a subir. No, Y que señor. la diferencia quieren ustedes que lo pague el Estado. A El través de un sistema- subsidio. Si el sistema tuviera, por ejemplo, hoy día 700.000 pasajeros, tal como fue establecido en el inicio del contrato, la tarifa sería mucho menor a 320. ¿Por Claro, qué? ahora dicen que tienen 500 viajes diarios. No, 500.000, 430.000 430.000 viajes diarios. Sí, pero usted me está diciendo que están planteando un subsidio por parte del Estado. Esto quiere decir que sí están buscando el incremento del precio del pasaje o de la tarifa. Es que estamos equivocando. Una cosa es que en el contrato se establezca la posibilidad que en caso de se tenga yo cubierto. No, pues, según contrato no se qué? pone de posibilidad. Sí, señor. ¿Cómo que no? Sí, ¿por qué cree usted que en la época de pandemia se aplicó un tema de subsidio al usuario? ¿Por qué No. se aplicó? Porque Ahí en el va o no contrato va. No, señor. En el contrato, En el va o no va. contrato No puede está decir establecido. existe la posibilidad. En el contrato dice, en el contrato se tendría que colocar, si fuera necesario, cuando los costos de operación superen los ingresos del sistema y no Ya. pueda revertirse Ahora, la tarifa. Usted entrará el usted subsidio. acaba de decir que están buscando un subsidio. Ya, en función a eso, en todo caso, ¿cuánto debería costar el pasaje? El pasaje hoy día está en 3 soles 20. No, y nadie ¿cuánto ha hablado- debería costar? ¿Cómo que cuánto debería costar? Pero Si es ya que está en 3.20. si se están gestionando un subsidio. O sea, ¿cuánto debería No costar estamos- adicionando el No, subsidio que a están ver, pidiendo? Permítame, yo creo que estamos confundiendo la cosa. En términos legales, ¿qué se dice? En el nuevo contrato ya reestructurado, podría darse la posibilidad que diga ahí que en caso los costos de operación superen en más 10%, ¿no?, de la tarifa establecida y no lo pueda pagar el usuario, en ese momento entrará el gobierno con la posibilidad de un subsidio. En ese momento. No es que hoy se tenga que dar ningún Y subsidio. en ese momento, ¿cuánto costaría el pasaje? Habrá que analizar en su momento los costos de Pero operación. no tiene una proyección usted. Pero es que hoy día lo que tenemos que buscar, como le repito, es generar eficiencias que permitan más bien optimizar los costos de operación. Si Claro. eso se hace de manera conjunta con la autoridad, vuelvo a repetirlo, si logramos, por ejemplo, incrementar 10% la demanda, si logramos, por ejemplo, que no se esté deduciendo un fondo de contingencia del 4%, que no tiene ningún sentido hacerlo en este momento, comenzamos a optimizar los costos de operación. Esa es la manera como se hace en cualquier empresa o en cualquier sistema como este. Claro. Para culminar, don José Luis, el servicio del Metropolitano no se va a paralizar El y día- segundo, el pasaje no se va a incrementar. No se va a incrementar y el día de ayer también tengo entendido los otros 3 operadores que habían anunciado una posible suspensión ya retrocedieron, ya han anunciado que no se va a suspender el servicio y mañana todos estaremos yendo a la reunión que tenemos con ATU con la finalidad que dentro de una reunión armoniosa y respetuosa se llegue a unos acuerdos que permitan darle tranquilidad al usuario. Claro, si no se va a incrementar, tampoco va a bajar. No, tampoco, claro. Con un subsidio sí podría ser. Con un subsidio podría hacerse como se hace en el caso del tren. Claro. Que también deberían preocuparse por eso. Claro, que es parte de lo que el Estado debería tener claro dentro de su política normativa y regulatoria para un sistema como el transporte. No olvidemos que el Metropolitano era el primero de 9 corredores que se iban a hacer y nos quedamos con uno encima incompleto porque no se terminó los 10.5 kilómetros hacia Caraballo que recién ahora se está viendo que está pasando ya de Municipalidad de Lima a ATU para que lo ponga luego en operación. Perfecto. Muchas gracias. Gracias también, Le señor. agradezco. Ha sido don José Luis Díaz León, gerente general de Lima Bus Internacional.